si activas tu micrófono. Bueno, ahí está. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha perfecto. Se te escucha perfecto. En nombre de la Comisión de Formación Continua de la Escuela de Posgrados, en el ciclo de conferencia que hemos dado a llamar en tiempos de pandemia, proponemos en esta ocasión la conferencia Valoración Funcional en Odontopediatría, de la evidencia científica a la clínica, cuyas disertantes son la odontóloga Marina Manzano y la odontóloga Julia Porta, que ambas se desenvuelven en actividad docente como profesoras asistentes en la Cátedra de Odontopediatría B, y son docentes en cursos de posgrado de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Córdoba y en el Círculo Odontológico de la provincia de Córdoba. Esta conferencia será grabada y posteriormente va a ser colocada en el repositorio de clases virtuales que la Escuela de Posgrado y la Universidad Nacional de Córdoba tiene a disposición de los que quieran ingresar y participar. Aún no están activas, vamos a dar el ok en alguna conferencia más adelante cuando eso estén ya toda su vida, están en procesamiento. Para una mejor organización, les vamos a pedir a todos los participantes, como siempre, que apaguen los micrófonos y las cámaras, de tal manera que se mejore el tráfico de datos y se pueda escuchar y oír y ver mejor a los que están hablando. A medida que se desarrollen los contenidos durante la conferencia, habilitaremos el chat de mensajería del aula para realizar cualquier consulta, pregunta, y estas serán respondidas hacia el final de las exposiciones. Para aquellos, esto es muy importante, para aquellos participantes que deseen una constancia de la asistencia a esta conferencia, van a escribir a partir de ahora en el aula, en el chat del aula, a partir de este momento, colocando en el mismo mensaje el nombre y apellido, el DNI y el correo electrónico. Estos tres datos deben ir en el mismo mensaje y lo van a mandar al chat del aula. Aquellos que no lo hagan no recibirán la constancia porque no vamos a tener todos los datos. También les vamos a solicitar que luego de la actividad se les enviará un formulario a su correo electrónico con una pequeña valoración de la actividad. Es muy simple y esto nos permitirá ir mejorando los servicios de las propuestas que Formación Continua le genera a la comunidad odontológica. Bueno, y como siempre, vamos a agradecer al personal, al gran apoyo técnico y administrativo en las personas de Analía Rey e Ivana Torcibia, cuyos aportes son fundamentales y cruciales en la realización de esta actividad. Entonces, dejamos en compañía de la primera disertante, que entonces es Julia Porta, para comenzar con la conferencia. Julia, te dejo en compañía entonces del aula. Muchas gracias, Pablo. En primer lugar, queremos saludarlos a todos, agradecer mucho la invitación a la Escuela de Posgrado, a Pablo la oportunidad y a todos los colegas, amigos y compañeros que hoy nos prestan sus ojos, sus oídos, su mente y, por qué no, su corazón para compartir este encuentro que esperamos les sea de mucha utilidad a ustedes, pero sobre todo a sus pacientes. Con Marina estamos muy contentas de poder participar en el día de hoy de este encuentro. La idea que tenemos es compartir información actualizada necesaria para acompañar al niño y a su familia en el correcto desarrollo de las funciones vitales que tienen lugar en nuestra zona de trabajo. Estas son la lactancia, la respiración, la deglución y la masticación, de las que nosotros vamos a hablar. Y además, pretendemos brindarles estrategias para poder detectar y abordar oportunamente todas las alteraciones que puedan presentarse en esta zona, en esta región, que son los hábitos orales disfuncionales, los desórdenes temporomandibulares y las alteraciones en el patrón de respiración. Consideramos que el encuentro con cada niño y con cada familia implica una enorme responsabilidad y a la vez una gran oportunidad para poner todos nuestros conocimientos al servicio de la salud de ese niño y de esa familia. Por eso es que siempre elegimos basarnos en un enfoque de riesgo y tener una mirada preventiva. Ahora bien, cuando hablamos de prevención en odontología,
Lo primero que se nos viene a la mente, en general, y supongo que nos pasa a todos, es la prevención de caries, ¿sí? Pero esta vez vamos a hablar de prevención de maloclusión. Sabemos que cuando hablamos de maloclusión, lo primero que pensamos es en el tratamiento, ¿sí? Pero ¿por qué no pensar en que antes de prevenir, antes de tratar la maloclusión, deberíamos intentar prevenirla? En este sentido, la definición que da el doctor Profit sobre maloclusiones, haciendo referencia a ellas como una variación clínica significativa del crecimiento normal, nos ayuda a pensar la oclusión de esta manera. Por supuesto que hay muchos factores que intervienen en el desarrollo de la maloclusión. Algunos, como causas específicas relacionadas a síndromes, alteraciones congénitas, algunas alteraciones del desarrollo dental, como las agenesias, no tendremos mucho por hacer. También hay influencias hereditarias que influyen, por supuesto, en el desarrollo de la maloclusión. Pero hay una gran parte de maloclusión y de factores que tienen que ver con influencias ambientales, y a ellas nos vamos a referir en el día de hoy. Estas influencias ambientales influyen en la maloclusión debido a que son, en gran parte, las que dirigen el crecimiento. Moss, en su teoría de la matriz funcional, propone que el crecimiento de la cara se produce como respuesta a las necesidades funcionales que por influencias neurotrópicas median el crecimiento de los huesos, es decir, el tejido blando va creciendo en respuesta a las funciones que desempeñamos, y el hueso y el cartílago siguen ese crecimiento, ¿sí? Por lo tanto, las funciones tienen un lugar muy especial en el crecimiento y desarrollo craneofacial. Ahora bien, ¿vamos a valorar las funciones orofaciales solo para prevenir maloclusiones? La idea de este encuentro es que comprendamos la implicancia que tienen la salud tanto física como psicoemocional, las funciones que se desarrollan en la cavidad bucal y la necesidad que debemos entender tenemos como odontólogos que asumir, la necesidad que tenemos que asumir como odontólogos teniendo un rol activo y comprometido en el desarrollo de estas funciones. Bien, ahora le doy paso a la doctora Marina, que va a desarrollar el primer tema de este encuentro. Deberías dejar de compartir, Julia, así. No. No, directamente sigue Julia, perdón. Ella lo va siguiendo, así que no te hagas problema. Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bella tarde. Vamos a continuar con un tema que a mí me encanta, y es sobre todo este tema de educar para la salud desde la concepción, que debería todo odontólogo tener como meta. Sobre todo, realizar actividades educativas y preventivas en este momento tan particular, donde la mamá embarazada está muy receptiva a recibir cualquier información que esté para beneficio de su niño, sobre todo pensando que tenemos un deseo instinto, o tienen un instinto, natural de ofrecerles lo mejor. Y es Marina, disculpa, se escucha medio lejos. ¿Hay posibilidades que el micrófono esté tapado ahí en la computadora? ¿Está todo libre? Está todo libre. Párate, bueno, que elevo ahí un poquito la voz. ¿Ahí? Sí, mejor, listo. Entonces me acerco más. Bueno, entonces decimos que como todo profesional debemos informarnos, capacitarnos para nosotros poder transmitir toda esta información a los padres, porque ellos en realidad nos van a acompañar en este crecimiento de su niño, y es una responsabilidad de todo profesional de la salud, en especial el odontopediatra.
Estoy esperando a mi guía. Vamos. Entonces decimos que en esta etapa del embarazo y en los 2 primeros años de vida, que es la terminología que este año se está usando, o hace varios años, de los primeros 1000 días del bebé. En esta etapa transcurre una ventana donde todos los genes se encuentran abiertos a leer todas las señales que va a recibir de este medio ambiente, que pueden ser tanto positivos como negativos, que van a modular ¿qué? El capital genético y que van a incidir en el buen crecimiento y desarrollo de este bebé. Por ejemplo, una alimentación inadecuada durante el embarazo va a amenazar la salud del bebé, no solamente la presente, sino también la futura, teniendo algunas enfermedades con mucha prevalencia en este momento, que es todo lo que es diabetes, enfermedades cardiovasculares y la obesidad. Entonces nosotros como profesionales podemos ayudar a interferir y a modificar la expresión de los genes. Dale, la siguiente. Entonces, hay un tema importante, que es la lactancia materna. Y acá, en la lactancia materna, la OMS y la UNICEF, ya en abril del 2020, recomendaban una serie de datos, que ellos le llaman datos. El primer dato y más importante es que el inicio de la lactancia materna se tiene que iniciar en la primera hora de vida del bebé, apenas nace. ¿Y esto por qué? Porque va a favorecer lo que llamamos ese apego madre-hijo. Va a mejorar la prendida al pecho y va a permitir entonces que el niño pueda aprovechar el calostro. El calostro es la primera leche que recibe este bebé, que tiene una serie de nutrientes importantes para ese momento. El calostro dura entre 5 y 7 días. Después tenemos una leche que se llama de transición hasta llegar a una leche madura. Entonces, la primera leche, que es el calostro, es la que nos va a dar todas las inmunoglobulinas y es la que nos van a brindar no solamente la inmunidad, sino la alimentación. La cantidad de calostro que la mamá produce es suficiente para el niño y esto nos va a permitir lo que llamamos la bajada de la leche. Otra de las recomendaciones es que la lactancia materna tiene que ser exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del bebé. Pero a partir de los 6 meses tenemos la introducción de estos alimentos o esta alimentación complementaria, o en algunos casos le llamamos ablactación, que significa la incorporación de alimentos semisólidos y sólidos, además de la leche. Y el punto más importante de este es que debe continuar con la lactancia hasta los 2 años o más. ¿Qué evidencia científica tenemos actual que nos va a apoyar en todo esto que estamos diciendo? César y colaboradores en el 2016 y Beans hablaba de la importancia de esta lactancia materna exclusiva, que ofrece en primer término una nutrición óptima, una alta protección contra enfermedades respiratorias y digestivas. Además, estimula el sistema inmune del lactante. Una parte muy importante, estimula el desarrollo cognitivo de este bebé. Y como ya dije anteriormente, se observa una reducción en la prevalencia de sobrepeso, obesidad y diabetes. Perdón, Mari, debe haber un pequeño delay entre lo que yo paso y vos ves. Por eso es que se demora. Ah, bueno, no, porque yo estaba esperando que la pase. Sí, no importa, por eso. no importa, es un descansito que nos vamos tomando. Bueno, y desde el punto de vista emocional, sabemos esto de este desarrollo psicoemocional que necesita este bebé. En realidad, es esta parte emocional, este binomio madre-bebé, donde necesita ese contacto boca-pecho. Recupera el vínculo con su madre, porque antes estaba en la panza, y ahora lo que está recuperando son sus olores, su piel, su contacto,
y además ese amor de madre que es indispensable para este desarrollo psicoemocional. Les cuento que varias de las fotos que están viendo ustedes son parte de su primera etapa de la doctora Julia y de mi nieto Joaquín. Les voy diciendo que estamos orgullosas de que casi la gran mayoría son nuestras, pertenecen a nuestro baúl de cosas muy bonitas. Seguimos con la evidencia científica. Decimos que la lactancia materna exclusiva es un factor protector frente a la instalación de las malas oclusiones. Y esto lo estuvo estudiando Pérez y colaboradores en el año 2018. Otros autores hablan que hay una menor prevalencia de mordida abierta, malas oclusiones severas y muy severas en niños con lactancia materna exclusiva al menos hasta los 6 meses de vida del bebé. En otros trabajos de evidencia nos comunican que los niños con historia de lactancia materna exclusiva mayor a los 12 años presentan menor prevalencia de maloclusión. 12 meses, sí. Al año, sí. Los niños que no son amamantados, ¿sí?, tienen más probabilidad de desarrollar hábitos de succión no nutritiva. Esto los dicen unos trabajos en el año 2002 y 2003. Los hábitos disfuncionales disminuyen a medida que aumenta el tiempo de la lactancia materna. Y la lactancia materna favorece la buena ejercitación de los músculos orofaciales y el buen desarrollo de los maxilares, en especial del maxilar inferior, que sabemos que en el momento del nacimiento hay una retrusión de este maxilar y necesitamos a través de esta lactancia materna hacer el adelantamiento de esta manera. Hay un estudio muy reciente, en el año 2019, la OPS Argentina, donde evaluaron en la Argentina el 66% de los niños reciben lactancia materna exclusiva durante el primer mes de vida y que va decayendo lamentablemente a llegar hasta un 31% hasta los 5 meses. Y solo el 9% de los niños continúan tomando el pecho más allá de los 2 años de edad. Entonces, conociendo todos los beneficios de la lactancia materna exclusiva, ¿qué pasa? Que las mamás no consiguen amamantar por periodos recomendados. Las razones más citadas de estudios es que estas mamás suspenden la lactancia porque se encuentran con inconvenientes o fatigas asociadas a la lactancia materna. Es decir, sobre todo en los primeros meses, una mamá que se cansa porque esto es a libre demanda, el bebé que no encuentra esto de encontrarse entre madre e hijo, y además porque hay una gran preocupación por parte de la mamá con respecto a la cantidad y calidad de su leche. Pero hay factores que disminuyen el riesgo de discontinuar la lactancia. En primer lugar, y lo más importante, y eso hay que rescatarlo, de estos autores de Bellet en el año 2019, el haber recibido un asesoramiento sobre la lactancia materna, ¿cuándo? En los controles prenatales. Eso es re importante. Y si no son en los controles prenatales del obstetra, pues ahí tenemos que estar nosotros como profesional de la salud. Además, estamos en esta otra parte, por lo cual los factores que disminuyen es la iniciación de la lactancia en la primera hora de vida. Y otra cosa, confían en que la leche materna es la adecuada en la cantidad y en la calidad que necesita el bebé. Ahora, ¿cómo tiene que ser nuestro abordaje desde nuestro abordaje odontológico? Siempre a través de la lactancia. Tenemos que promover la lactancia materna exclusiva y sobre todo acompañar a esta familia del bebé por nacer, acercando toda la información, acompañarlo, evacuando dudas y derribando mitos. ¿Cuál es la información básica que tenemos que dar
a esta mami. En primer lugar, que consiga un buen agarre. Y ese agarre tiene que ser el correcto, porque esto nos va a permitir estimular la producción de la leche. Si hay un buen agarre, va a evitar el dolor de la mama, es decir, las mastitis famosas. Y además va a prevenir la formación de grietas en el pecho. Nunca pensar que la leche es mala o insuficiente. Siempre que la madre amamante a libre demanda tendrá leche suficiente. Diría una amiga que es coordinadora de la lactancia materna en la maternidad provincial: hay que ordeñar para que se forme la leche, es decir, que no hay que dejar de amamantar. Y además tenemos que distinguir lo que se llaman los estirones. El bebé va creciendo, por lo tanto, va necesitando más momentos de amamantamiento durante este crecimiento del bebé. Decimos que hay que amamantar, lo más importante en estos primeros 6 meses, a libre demanda. No tenemos que mirar el reloj, ni para saber si nos falta mucho para darle la teta, o bien cuánto tiempo se demora para darle. Sobre todo al principio, donde el bebé también se cansa y nosotros nos cansamos. Tenemos que dedicarle todo el tiempo. Tiempo que nos dediquemos sabemos que es para él. Dirían en varias escuelas, es una hora sagrada, es una hora de oro y hay que disfrutarla. Lo ideal es conectarse con el bebé y así vamos a aprender a leer sus señales. Si muestra interés en comer, hay que ofrecerle el pecho sin importar la hora, ya que esto va a garantizar a que la mama produzca la cantidad suficiente de leche. Yo me fijo hacia la... Dale, Juli. Bien. Esto es una información que da la Presidencia de la Nación con los consejos básicos sobre lactancia materna, 2020. Actualizado. Con esta época del COVID, antes de dar la teta, debemos lavarnos bien las manos con agua y jabón. Debemos sentarnos cómodamente con la espalda. Debemos, como si yo estuviera por amamantar, perdón. Pero me copo. Bien. Debe sentarse cómodamente, con la espalda bien apoyada. Y en esto, si tenemos que buscar almohadones para sentirnos cómodos, lo tenemos que hacer. Debemos llevar el bebé hacia el pecho y no el pecho al bebé. El bebé tiene que estar bien prendido al pecho. Si ustedes observan la primera diapositiva, en donde habla de un agarre correcto, donde los labios tienen que estar vertidos. Tienen que tomar no solamente el pezón, sino la areola. Tiene que tomarlo bien, el mentón tiene que estar pegado al pecho, la nariz tocando el pecho. Esto es lo que llaman la boca de pez. Y otra cosa importante, que el bebé y la mamá tienen que sentarse de panza con panza. Esa es la posición correcta. Inclusive nosotros desde la odontopediatría siempre hemos dicho que el bebé tenemos que ponerlo lo más vertical posible, panza con panza, porque esto va a ayudar y estimular el avance del maxilar inferior. Que todo el cuerpo del bebé quede sostenido en tus brazos. Qué lindo esto, ¿no? Mira a tu hijo a los ojos, ya que a través de la mirada se refuerza el vínculo. Y hay otra cosa también muy importante, es que toda la familia debe colaborar, debe estar apoyando a esta mamá en su lactancia. Porque, y aunque la pareja no pueda dar el pecho, eso me causaba gracia que estaba dentro de estas noticias, ¿no? Y que a veces no le ponemos que ellos también formen parte. Ayudar a levantarlo al bebé y llevarlo o a la cama o al lugar donde nosotros vamos a destinar a dar la teta. Bien, sabemos que a partir de los 6 meses es el momento que hacemos el cambio de esta alimentación. ¿Qué decimos? Que esta alimentación complementaria. Pero esta alimentación complementaria nunca debe estar sin dejar de dar de amamantar. Es decir, que siempre tiene que estar acompañada con la lactancia materna. Decimos que, ¿por qué a partir de los 6 meses? Porque está comprobado que el sistema digestivo a partir de los 6 meses está madurando para incorporar otros alimentos a partir de la leche, como alimentos semisólidos y sólidos, que son nutrientes que este lactante necesita. Entonces, momento oportuno a partir de los 6 meses, pero sin dejar de darle la teta. Con esta incorporación de alimentos semisólidos y sólidos,
donde vamos aumentando esta consistencia, y esto en realidad lo dice el pediatra, nosotros vamos a estimular el desarrollo de la deglución y de la masticación. Sabemos que la deglución en el momento, es decir, ya como feto está madurando. Y hay algo muy lindo, en la cual dice que cuando el bebé nace, tiene 3 instintos. Un instinto de búsqueda, porque él tiene que buscar la comida, el instinto de la succión y el instinto de la deglución. Entonces hablamos que en esta etapa de la deglución infantil, donde hay una hegemonía muscular perioral, es decir, son los músculos periorales los que van a hacer la mayor fuerza, con una interposición de la lengua entre los rebordes alveolares. A medida de que van erupcionando los incisivos, que vamos haciendo este cambio de alimentación, en forma paulatina vamos pasando a una deglución adulta, en la cual, según algunos autores, esta deglución adulta se compone de 3 fases. La primera es oral, que es voluntaria, a su vez con 4 eslabones, que es muy bonito eso, porque el primer eslabón es el contacto bilabial sin esfuerzo. Hay alguien que está presentando. ¿Cómo? No sé, acá me puso... Sí, ahí lo saco, debe ser alguien que se confundió. Ah, bien. Vuelvo a presentar. Julia, Sí. volvé a sacar la presentación tuya y volverla a activar, porque Sí. cuando alguien presenta sobre la tuya, la minimiza. Vale. Bien, volver a mostrarme, reanudar presentación. Entonces, estamos diciendo que se va produciendo, total me van escuchando, ¿no? Sí, mientras Sí. voy pensando. Ahí se ve. Entonces, bien. Entonces decimos que pasamos a esta deglución adulta cuando pasamos por estas fases. Esta fase oral, que es voluntaria, donde hay un contacto bilabial, suave, donde hay un contacto molar, una máxima intercupidación, y acá empiezan a actuar los músculos masticatorios, y donde la lengua se va a ubicar en la parte superior, digamos en el tercio anterior del paladar, detrás de los incisivos a nivel de las arrugas palatinas, y con movimientos peristálticos va a llevar ese bolo alimenticio, ese líquido o ese semisólido a una faz que le llamamos una faz faríngea o esofágica, que es involuntaria. Muy bien, estos hábitos de succión no nutritivos que van a persistir en el tiempo pueden impedir que esta transición ocurra en forma normal. Es decir, que podemos estos hábitos disfuncionales alterar, y en lugar de madurar a una deglución adulta funcional, pasar o generar una deglución disfuncional. Ay, perdón. Ahí está. Cuando nosotros sospechamos o detectamos mínimos detalles de esto, primero tenemos que hacer nuestra anamnesis. En nuestra anamnesis, ¿qué vamos a hacer? Indagar sobre la presencia de hábitos de succión que se han prolongado más allá del tiempo normal y que pueden alterar, ¿qué? La maduración fisiológica de esta deglución. Otra cosa es observar al paciente sin que se sienta observado y pedirle además al paciente que degluta, y ahí nosotros vamos a hacer una palpación de los músculos masticatorios. Si hay una contracción tanto del músculo temporal y el macetero, nos está diciendo que su deglución es normal. Ahora, si nosotros al observar vemos que hay una contracción del músculo del mentón y de los labios, sabemos que estamos ante la presencia de una deglución disfuncional. Y estar atento a ruidos que pueden hacer o generarse durante la deglución. Cuando detectamos todo esto, vamos a hacer la derivación a fonobiología. Pero nuestra derivación tiene que solicitarlo por escrito. Siempre lo tenemos que hacer, nosotros mandarlo, pero el informe tiene que venir por escrito, donde nosotros vamos a valorar, ellos van a valorar las praxias orales, sobre todo deglución y respiración. Y nosotros pondremos un diagnóstico presuntivo de lo que nosotros estamos sospechando. Bien. Bien, a ver, nuestro bebé nació, se alimentó, succionó, pero también tiene que respirar. Entonces ahora vamos a ir a la parte de la respiración con la doctora Julia.
Muy bien. Gracias, Mari. Bien. La respiración sabemos que determina la posición, la postura de la cabeza, de los maxilares y de la lengua. Por ende, influye en el equilibrio de presiones que actúan sobre los dientes y maxilares y determinan el crecimiento de los huesos y la posición de los dientes. Un patrón de respiración alterado va a modificar esa postura, por ende va a alterar el equilibrio de presiones que se efectúan sobre huesos y dientes y va a influir en su posición, en la oclusión. Entonces, bien, cuando hablamos de respiración bucal, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguramente es algo como esto. La idea de lo que vamos a compartir ahora tiene que ver con que dejemos de relacionar la respiración bucal a esta fase adenoidea típica, y ya vamos a ver por qué. ¿Qué nos dice la evidencia actual sobre la respiración bucal y las alteraciones en el desarrollo? Hay muchísimos estudios que investigan cuáles son las modificaciones que se producen en el crecimiento y desarrollo de los maxilares, facial y en la oclusión en relación a los diferentes patrones de respiración. Vamos a mostrar algunos de esos estudios y lo que muestran. En este caso, se encontró que los pacientes que tenían respiración bucal tenían una menor dimensión nasofaringia transversal, una mayor altura y profundidad palatina, es decir, un paladar ojival, una altura facial inferior aumentada y una posición más baja del hueso hyoides. También se encontró en pacientes con rinitis alérgica y respiración bucal una altura facial inferior aumentada, una longitud maxilar y mandibular disminuida y un overjet y overbite disminuido. Es decir, ponemos estas fotos clínicas para que se vea traducido lo que revelan los estudios en la clínica, ¿no? Este otro estudio encontró que los pacientes con respiración bucal, en este estudio se evaluaron pacientes con respiración normal, nasal, con respiración bucal por hábito y con respiración bucal por obstrucción, que ya vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata eso, esa diferencia. Encontraron que el gap interlabial, es decir, era mayor en los pacientes respiradores bucales, es decir, había una falta de sellado labial, la convexidad facial era mayor y la inclinación de los incisivos inferiores era mayor. En el grupo que tenía obstrucción, además, se vio significativamente aumentada la inclinación de incisivos superiores y la convexidad facial. También se encontró a nivel oclusal que los pacientes con respiración bucal presentan mayor prevalencia de mordidas abiertas anteriores, mayor apiñamiento en los elementos dentarios superiores e inferiores y estrechez en ambas arcadas. En este último estudio que traemos para mostrarles, se revela que los pacientes con respiración bucal presentan un maxilar superior más retrognático y un plano palatino con una rotación posterior. Ahora bien, la idea de mostrarles esta evidencia es que podamos entender que las características clínicas de un respirador bucal varían muchísimo. Por lo tanto, si conocemos esta variación en la clínica que genera un patrón de respiración alterado, si durante la anamnesis o la primera entrevista la mamá no relata problemas respiratorios, ¿cómo podemos reconocer que un paciente tiene su respiración alterada? Pues nos vamos a detener un poco más. Para poder indagar sobre la respiración, debemos saber que la insuficiencia ventilatoria nasal, que es el nombre más técnico de la respiración bucal, ¿por qué? Porque es muy raro que el paciente respire exclusivamente por la boca. En general,
se produce una respiración mixta, es decir, que hay una insuficiente ventilación nasal, que sería lo correcto, la ventilación nasal, ¿no? Entonces, esta le vamos a seguir llamando respiración bucal, por supuesto, porque es un poquito más corta y más fácil de decir. Esta respiración bucal puede deberse a una obstrucción que en general en los pacientes pediátricos, en los niños, tiene que ver con la hipertrofia adenoidea o con alergias que puedan inflamar la mucosa nasal. En menor medida puede deberse a una desviación de tabique y también la hipertrofia amigdalina tiene que ver con esta obstrucción de la vía aérea. Una vez que se elimina esa obstrucción porque el paciente recibió tratamiento, porque creció, porque se eliminó esa causa, puede seguir respirando por la boca por un hábito. Se acostumbró a respirar de esa manera. Toda su musculatura está preparada para que el aire ingrese por la boca. Acá están las imágenes de estas obstrucciones, estas causas de obstrucción que mencionábamos. Entonces, ¿qué debemos hacer durante la anamnesis? Tomarnos el tiempo para relevar, los antecedentes de patologías respiratorias. ¿Por qué? Porque en general la mamá no considera un problema que su hijo respire por la boca. Lo viene observando de esa manera, respirando por la boca seguramente hace mucho tiempo, y para ella es algo natural. Suele suceder que no haya ningún diagnóstico previo porque tanto mamá como pediatra no se preocupan de por dónde ingrese el aire mientras ingrese y ese niño no tenga mayor sintomatología. Por eso es que también la falta de diagnóstico por parte del pediatra no significa que no haya una patología respiratoria. Si la mamá relata que hubo una intervención quirúrgica, es decir, nos suelen decir, sí, respiraba mal, pero ya está operado, ya pasó, ya se solucionó. Tenemos que consultar e indagar por el estado actual. ¿Por qué? Porque muchas veces la falta de tratamiento fonoaudiológico que reeduque esa musculatura y le vuelva a enseñar al niño a respirar por la nariz, hace que el niño siga respirando por la boca. Es lo que decíamos cuando hablamos de respiración bucal por hábito. Y además, las adenoides, la hipertrofia de adenoides, tiene un componente alérgico importante. Por lo tanto, puede que recidiven, ¿sí? Entonces, si la mamá nos habla de que ya fue operado, no demos por resuelto el problema. Aunque la madre responda que no a la pregunta tiene problemas respiratorios, entonces vamos a preguntarle, si ronca, si de día respira por la boca, le vamos a pedir que lo observe porque posiblemente no haya reparado en ese detalle. Vamos a preguntarle si hace ruido al respirar, si se resfría con frecuencia, si tiene la nariz tapada con frecuencia, si escucha bien, si tiene o tuvo reflujo gastroesofágico, ya vamos a ver por qué. Y en este sentido, para orientarnos en la derivación hacia el alergista o hacia el otorrino, que suelen ser los dos profesionales que nos van a ayudar a resolver esta situación, vamos a preguntarle si estornuda, si le sale agua por la nariz, si le pica la nariz, si lagrimea, que son todos signos que pueden orientarnos a una base alérgica. Porque es importante que como odontólogos estemos atentos al reflujo gastroesofágico, porque muchas veces el niño no presenta otra sintomatología más que tos y erosión dentaria. Es raro que un niño refiera que tiene acidez, que le arde y que tiene síntomas parecidos a los del reflujo en adultos. Y ese reflujo genera mucha irritación a nivel de la faringe. En cuanto al detalle de si escucha o no escucha bien, tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque la respiración bucal está muy asociada con episodios muy frecuentes de otitis media. No solo episodios, con la ocurrencia de otitis media en los niños. Por lo tanto, puede afectar la movilidad del tímpano, la membrana timpánica y determinar una hipoacusia.
En cuanto al examen extraoral, ya hemos hecho todas las preguntas que teníamos que hacer. Vamos a observar al niño antes de empezar a hablar sobre su respiración. ¿Por qué? Porque una vez que comenzamos a hablar, explicarle a la mamá cómo debería estar respirando, él modifica su postura en base a nuestro discurso. Debemos pedirle al paciente que relaje su musculatura de labios y mentón para poder evaluar correctamente su sellado labial. ¿Por qué? Porque, como les contaba, puede que ese niño modifique o intente cerrar la boca y no nos permita observar lo que en este caso de todas maneras es muy evidente, que es esta falta de sellado labial. Vamos a observar al niño de frente y de perfil. Fíjense que en la foto de frente no es tan evidente que hay una contracción de la musculatura del mentón que intenta alcanzar el labio superior, es decir, el labio inferior intenta alcanzar el superior, para eso contrae el mentón, y no es tan evidente de frente como de perfil. Y estar atentos porque no siempre vamos a encontrar esta situación, ¿sí? Muchas veces la falta de sellado labial no es tan evidente y es uno de los signos principales a los que tenemos que atender. En cuanto a las pruebas clínicas, son una herramienta, como hablábamos con la doctora Marina, sobre todo una herramienta para mostrar a papá, a mamá, que algo no anda bien, ¿sí? Cuando el halo que se forma en esta prueba de la permeabilidad nasal, que es la prueba del espejo, es diferente de un lado que del otro, o mucho más chico de un lado que del otro, podemos mostrar que hay algo que no funciona bien. Lo mismo si ese halo es muy pequeño, está evidenciando que hay una falta de permeabilidad. También nos valemos de algunas otras pruebas, como es taparle las dos, tapar una narina, luego la otra, pedirle al niño que respire una determinada cantidad de veces con los labios cerrados, y también comprimir las alas nasales, las narinas, para evaluar ese reflejo que tiene que haber cuando está esa vuelta del ala nasal rápidamente hacia afuera, que nos indica que esa nariz está siendo utilizada, está funcionando. Hay que tener en cuenta que estas pruebas van a evaluar la respiración en el momento en que nosotros las estamos realizando. ¿Por qué digo esto? Porque puede que justo ese paciente ha recibido una semana de tratamiento con corticoides, con un spray nasal, que le permite respirar un poco mejor y le permeabilizó la vía aérea, y nos dé una prueba normal, cuando en realidad su condición habitual es no tener una buena permeabilidad, o viceversa, puede que justo ese día esté resfriado y no vaya a tener buena permeabilidad nasal cuando en su habitualidad es que sí la tenga. Ahora bien, en el examen intraoral, como vimos, podemos encontrar un montón de condiciones. ¿De qué va a depender cómo se manifieste esta alteración en ese niño? De su patrón de crecimiento, de cuánto tiempo hace que ese hábito, que esa respiración bucal está instalada, del grado de obstrucción que tenga, ¿sí? Entonces, lo que me gustaría que pensemos, que nos planteemos, si vamos a detectar la respiración bucal a través de las alteraciones que tenga ese paciente en la facie, o en las alteraciones en sus maxilares, las alteraciones oclusales, ¿no sería lo mismo que determinar el riesgo de caries por la cantidad de lesiones cavitadas presentes en boca? Es decir, si nosotros determinamos la existencia de un factor de riesgo de maloclusión, en este caso, que es la respiración, a través de las consecuencias clínicas que tiene en el paciente, ¿es basarse en una filosofía preventiva o llegamos tarde? Por eso es que, entonces, ustedes también, no sé si ustedes se lo plantean, pero yo me lo he planteado, ¿por qué es el odontólogo el que tiene que diagnosticar y detectar un problema?
que es en realidad de orden general. ¿Por qué tenemos ese rol tan importante en detectar las alteraciones en la respiración? ¿Por qué cuando nosotros buscamos respiración bucal, buscamos bibliografía sobre respiración bucal, se la asocia a la maloclusión, se la asocia a lo dentario, a la gingivitis, bueno, por supuesto, no sé si lo nombré, a la maloclusión? Porque la única consecuencia clínicamente evidente que tiene la respiración bucal es la alteración en el crecimiento de los maxilares y en la posición de los dientes. Ahora bien, ¿es la única consecuencia que tiene la respiración bucal? ¿Es la consecuencia más importante? No. Empezando con lo local, en la boca genera sequedad de boca, de labios, de garganta, halitosis, mayor riesgo de caries, de gingivitis, por supuesto que se altera el patrón de deglución y la postura lingual. Hay una alteración en la percepción del gusto, una afectación del estado nutricional general. Hay mayores índices de infecciones en el oído y consumo de antibióticos en pacientes que respiran por la boca. Tienen mayores problemas de audición. Tienen incluso menor concentración de oxígeno en sangre, con todas las consecuencias que eso implica. Hay cambios posturales y alteraciones en el equilibrio corporal, dificultades en el proceso de aprendizaje, inestabilidad emocional, estrés, fatiga y depresión infantil también están asociados a la respiración bucal y es un factor de riesgo para los desórdenes respiratorios del sueño, que será muy bien desarrollado en el próximo encuentro, especialmente en el síndrome de apnea e hipoapnea obstructiva del sueño, con todas las implicancias que tiene esa alteración en la vida del niño. Por eso es que nuestra idea es dejar de asociar respiración bucal a esto y empezar a asociarla a esto. Saber que cada niño que se siente en nuestro sillón debe ser evaluado en su función respiratoria, porque de esa manera vamos a estar aportando a su salud un gran beneficio. Ahora le doy paso a Marina. Muy bien, gracias Julita. Entonces ahora decimos que estos hábitos orales disfuncionales, donde se produce una pérdida del equilibrio neuromuscular en la realización de estos hábitos. Dale, Julia. Calenta. Entonces, la pérdida de este equilibrio neuromuscular en la realización de estos hábitos funcionales, la continuidad de estos hábitos más allá de determinadas edades, como por ejemplo el uso prolongado de la mamadera, la succión del chupete, o bien la adquisición de alguna actividad no fisiológica como la succión del dedo, en especial del dedo pulgar u otro, va a determinar que hábitos disfuncionales se van a encontrar con otras denominaciones en la bibliografía o en las búsquedas científicas que están como hábitos dañinos, malos hábitos, hábitos deleterios o hábitos disfuncionales, que es con lo que nosotros generalmente nos referimos. Para que nosotros van a aparecer manifestaciones clínicas, es decir, van a aparecer alteraciones dentomaxilares o maloclusión. ¿Y de qué va a depender esa sintomatología que nosotros vamos a ver? En primer lugar, podemos ver su intensidad. Si un paciente o un niño con un hábito de succión, ya sea del dedo, mamadera o chupete, lo tiene en forma pasiva, en realidad las manifestaciones clínicas van a ser leves en comparación, que si lo comparamos con otro niño, donde hay una gran contracción de la musculatura perioral, donde está haciendo mucho esfuerzo y mucha contracción de estos músculos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, en otro factor, es la frecuencia. Es decir, con respecto a la frecuencia, los efectos van a ser menores si el bebé o el niño se chupa el dedo en forma esporádica o en forma intermitente. En cambio, si es un niño que se chupa el dedo entre 6 y 8 horas o más, sobre todo a la noche, vamos a tener realmente manifestaciones clínicas alarmantes. Con respecto a la duración,
decimos que si nosotros en este seguimiento como odontopediatra, donde vemos el crecimiento y desarrollo de nuestro paciente, y estamos detectando que hay un hábito de succión entre los 3 y 4 años, y nosotros podemos ir orientándolo a estos papás para que este niño vaya dejándolo, sabemos que se corrige espontáneamente. Y hay otro factor a tener en cuenta, que es el patrón morfogenético. Es decir, que si nuestro paciente niño tiene una tendencia de crecimiento en sentido de las agujas del reloj, este maxilar inferior se va hacia abajo y hacia atrás, significa que en la continuidad de este hábito de succión en el tiempo, vamos a tener la marcada mordida abierta y muy marcada. Vamos juntos. Cuando estamos ante la presencia de un paciente succionador digital, nuestro abordaje tiene que ser respetuoso, porque no solamente debemos proteger las emociones, las sensaciones y los pensamientos, sino también la oclusión. Decimos que nosotros como profesionales tenemos que brindarle todas las herramientas que estén a nuestro alcance para que la familia pueda acompañar al niño en ese proceso de maduración, donde ese hábito de succión, que a veces es muy compulsiva, no se va a quebrar, sino que debemos transformarlo. En realidad estamos ante la presencia de un síntoma, es decir, hay un malestar emocional que deberá ser evaluado junto con otras causas en forma interdisciplinaria, es decir, que en el momento en que nosotros deberemos hacer la derivación, ¿a quién? A la psicóloga. Nosotros no somos partidarios de utilizar determinadas maniobras, como por ejemplo, no nosotros, sino los padres, que ellos lo vienen trayendo de los abuelos, de la madre, en donde les colocan sustancias amargas, pimienta, o bien le cosen la manga del pijama para que no se succione el dedo a la noche, o le ponen manoplas. Y desde el punto de vista profesional, es la colocación de aparatos con rejillas o bien con pinchos, que es lo que le llaman, para que el niño no se chupe más el dedo. En realidad, todas estas metodologías que se utilizan fracasan, porque en realidad lo que están, estos terminan tocando, digamos, la parte de las consecuencias y no las causas que lo llevó a este ámbito. Entonces, nosotros podemos llegar a decir que tenemos que acompañar y hacer la derivación oportuna. ¿Qué pasa cuando tenemos un hábito de succión del chupete? En este caso, lo pudimos resolver sin una intervención de una aparatología específicamente. Nosotros seguíamos la evolución de este niño, el Facundo. 3 años, viene a la consulta con una mordida abierta muy marcada. Entonces acá estuvimos dando algunas serie de consejos a esta mamá y a este papá de cómo el Facundo tenía que dejar en forma paulatina este chupete. ¿Y qué es lo que observamos? Que al cabo de 6 meses se produjo el cierre total de esa mordida abierta, es decir, que se corrigió espontáneamente, sin ningún tipo de aparatología. Y yo después les puedo mostrar cómo Facundo ya tiene 27 años, está en México y él logró tener una muy buena oclusión. En este caso no hizo falta la derivación a la fonoaudióloga porque se considera que entre los 3 y 4 años se produce esta maduración de esta deglución, donde está permitiendo que madure tanto los labios como los músculos masticadores y la lengua en la ubicación normal que deben tener. Entonces, siempre tenemos que estar atentos para detectar síntomas incipientes que pueden manifestarse como consecuencia de la presencia de estos hábitos disfuncionales. Dichas alteraciones, cuando son tomadas a tiempo, podrán revertirse como sucedió con Facundo, o tal vez deberemos indicar la derivación oportuna a un otorrino, sobre todo cuando estamos ante pacientes con dificultades respiratorias. Tendremos que también hacer la derivación en caso que lo requiera una fonoaudióloga. ¿Para qué? Para que haya una evaluación y una reeducación de las praxias orales alteradas.
Y como bien dijo Julia, los pacientes a veces se encuentran, es decir, los otorrinos operan, ellos solucionaron su parte orgánica, pero la parte funcional se olvidaron. Y cuando llegan a nuestra consulta, ¿qué es lo que estamos observando? El paciente, a pesar de que tiene sus vías aéreas libres, sigue respirando por la boca. Entonces, momento de mandar a la fonoaudióloga. Y en el caso de pacientes con succión digital, deberemos hacer la interconsulta con el psicólogo. Sobre todo porque van a presentar síntomas de fijación o regresión en etapas anteriores del desarrollo psicofémico. De esta manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos ayudando al crecimiento y a la salud en general de nuestro paciente. Y por supuesto, desde la parte odontológica del sistema estomatognático. Bien. Y ahora seguimos con la otra parte, que ya estamos casi en el final, que es con las alteraciones que pueden presentar este tipo de pacientes en la articulación temporomandibular. Las dejo con ustedes a la doctora Julio. Muchas gracias. Bueno, en realidad no es este tipo de pacientes, sino cualquier paciente puede presentar una alteración en su función masticatoria y de la articulación temporomandibular, y vamos a brindar algunas herramientas que nos pueden ayudar en el diagnóstico y a hablar de por qué es importante hacer la valoración de esta función, de la función de la articulación temporomandibular en pacientes en crecimiento. Para eso, rápidamente, recordamos que el crecimiento mandibular se inicia en un centro de osificación próximo al nervio mentoniano y va creciendo alrededor del cartílago de Meckel, el cuerpo mandibular, y más tarde aparece el cartílago condilar que se une al cuerpo y rama de esa mandíbula en crecimiento y va a permanecer allí siendo un lugar desde donde la mandíbula va a desarrollarse y a crecer no solo anteroposteriormente, sino también en altura. Por lo tanto, cualquier condición, ya sea congénita, primaria, adquirida, en donde el cartílago condilar se afecte, va a tener un resultado en la disminución del crecimiento mandibular. No nos podemos detener en desarrollar todas las condiciones patológicas que pueden afectar ese cartílago, pero sí vamos a hablar de las más comunes, que son los desplazamientos discales y la osteoartrosis juvenil, que tienen una prevalencia, si bien es muy difícil de determinar la prevalencia, porque el estudio para determinar la presencia o no de alteraciones en la articulación es la resonancia magnética nuclear, que por supuesto no es un estudio que se hace de rutina, ni mucho menos, tiene que estar justificado. Por lo tanto, hay pocos estudios de prevalencia de alteraciones temporomandibulares en niños, pero este nos muestra que hay un 11% de pacientes entre 6 y 11 años que presentan desplazamientos discales. Es decir, 1 de cada 10 pacientes, niños que se sientan en nuestro sillón, podría tener esta alteración. Es importante entender que recordar que el disco articular cumple importantes funciones en la articulación temporomandibular, absorbe las fuerzas, llena el espacio entre estas dos superficies, cavidad glenoidea y cóndilo, que son incongruentes, distribuye el fluido sinovial, por lo tanto lubrica, nutre, oxigena a los cartílagos articulares. Los desplazamientos discales pueden darse con el disco desplazado en varios sentidos. Los más comunes son los desplazamientos anteriores del disco, pero también pueden desplazarse posteriormente, muy raro, lateralmente o medialmente. Y hay una diferencia importante entre dos condiciones que son los desplazamientos discales con reducción, es decir,
que el disco se encuentra en una posición anterior, pero cuando se realiza la apertura, el cóndilo se desplaza y el disco hacia adelante, y el disco se ubica por encima del cóndilo, recuperando su posición normal en apertura. En cambio, los desplazamientos discales sin reducción ocurren cuando el disco queda atrapado anteriormente, tanto en apertura como tanto cuando está en PMI, en reposo, como en apertura. ¿Y qué es lo que generan estos desplazamientos discales? Un compromiso en la distribución de las cargas, disminuye la lubricación y por ende hay daño tisular, hay inflamación, menor oxigenación y nutrición de esos cartílagos, como dijimos, del cartílago condilar, que es un sitio a partir del cual la mandíbula crece, y además va a haber una falta de movilidad, va a haber una alteración mecánica. Y como hablábamos, como la función hacia la forma, según la teoría según las teorías de crecimiento que manejamos, si esta función está alterada, si esta mandíbula se mueve poco, si funciona poco, probablemente también crezca poco. Entonces, bien, hay estudios que intentan explicar cuáles serían las alteraciones en el crecimiento mandibular frente a los desórdenes temporomandibulares. Los más importantes fueron los que se hicieron en animales, en donde se les produjo el desplazamiento discal, se les generó el desplazamiento discal unilateral a un grupo experimental de conejos comparado con otro en donde se hizo la intervención quirúrgica pero no se desplazó el cóndilo y que vieron que fue más corta la mandíbula en el lado del desplazamiento discal, resultando en un desvío hacia el lado del desplazamiento. Hay estudios en pacientes que demuestran esta misma consecuencia. Frente a los desplazamientos discales, puede ocurrir que haya desvíos mandibulares. De hecho, cuando se evalúa la asimetría mandibular en pacientes con y sin desplazamiento discal, se vio que el 72% de los pacientes con desplazamientos discales presentaba asimetría mandibular, frente a un 25% de pacientes con su articulación normal que presentaban esa asimetría. La diferencia es importante. Entonces, bien, sabiendo que si hay un disco desplazado, el crecimiento es asimétrico, se preguntó este autor, el doctor Brindle, ¿qué pasaría si hay desplazamiento bilateral? Si los dos discos están desplazados, si las dos articulaciones están afectadas. ¿Qué pasó? ¿Qué observaron? Que hubo un retraso en el crecimiento mandibular. ¿Sí? Este también fue un estudio en animales en donde produjeron el desplazamiento discal bilateral en conejos y se observó con respecto al grupo control que el crecimiento mandibular era mucho menor. La explicación de esto podría ser que el desplazamiento discal no reducible en la TM produce alteraciones, cambios histológicos en el cartílago condilar. Y este mismo autor y otros colaboradores que evidenciaron que la severidad de los cambios en el cartílago estaba inversamente relacionado con la magnitud y dirección del crecimiento mandibular. Es decir, a más daño, menos crecimiento. Hay estudios, muchos, en pacientes que evalúan cómo afecta el crecimiento craneofacial estas alteraciones en la articulación. ¿Qué observaron en este estudio en adolescentes? Se valoran las diferencias cefalométricas que había en adolescentes con y sin desplazamiento discal, encontrando una mayor rotación posterior de la mandíbula y una disminución en el ángulo del eje facial en pacientes con desplazamiento discal, ¿sí? Tiene sentido si pensamos que esta mandíbula no está creciendo o está creciendo poco. En este caso,
en este otro estudio, se evaluaron las características de pacientes y los dividieron en 5 grupos, de acuerdo a la gravedad, digamos así, del desorden temporomandibular, por supuesto diagnosticado con una resonancia magnética. El primer grupo tenía desplazamiento en un desplazamiento discal con reducción. Recuerden que el disco se volvía a ubicar por encima del cóndilo en apertura, unilateral, el otro grupo bilateral, el otro grupo desplazamiento discal sin reducción, unilateral, el otro grupo bilateral, y luego los 2 cóndilos con desplazamiento discal no reducible. Se dividieron así los grupos y se estudiaron cuáles eran las características cefalométricas que presentaban. ¿Qué encontraron? Una retroinclinación mandibular, una posrotación mandibular y una proinclinación de incisivos inferiores y overjet aumentado en los pacientes que presentaban, es decir, estas características se intensificaban a medida que se intensificaba el desorden temporomandibular, es decir, que los pacientes con desplazamientos discales no reducibles bilaterales, es decir, el grupo con más afección, mostraba mayores cambios dentofaciales. Entonces, la osteoartrosis, que es, en realidad no está bien definido si es la consecuencia, es lo que sigue al desplazamiento discal o no, pero es una condición local, por supuesto, de la articulación temporomandibular, en donde va progresivamente degenerando y afectando ese cartílago, la membrana sinovial y las demás estructuras óseas de esa articulación, generando, como ven acá, una disminución en el crecimiento. En esa figura se comparan los cóndilos de un mismo paciente cuando hay una osteoartrosis unilateral. Es decir, fíjense, la línea de puntos es el cóndilo que está creciendo normalmente y la línea continua es el cóndilo que creció menos o no creció debido a este problema. Ahora bien, ¿cómo detectamos las alteraciones en la articulación en nuestros pacientes? Debemos evaluar los síntomas. Para eso nos valemos de la anamnesis. Indagar sobre la presencia de cefaleas. Sabemos que toda articulación enferma va a hacer doler los músculos que la rodean para protegerse, ¿sí? Entonces, las cefaleas a nivel de la sien, ¿sí?, pueden ser a veces el único síntoma que presente un niño con un desorden temporomandibular. El dolor, por supuesto, en la articulación al abrir y cerrar la boca. Este dolor en la articulación suele ser vespertino, por fatiga en el uso de la articulación, o matutino, cuando esa articulación tiene una falta de lubricación por supuesto, la falta de uso durante la noche. Dolores musculares, dolor de oídos. Por suerte, los otorrinos están bastante informados respecto de que la articulación puede generar dolor de oídos. Entonces, solemos recibir pacientes derivados de otorrinos que no les encuentran ningún motivo por el que duele ese oído para ser evaluados en su articulación. Un paciente que evita consumir alimentos que requieran mucha masticación es un paciente que también podría, entre otras cosas, tener una falta de función articular y por eso es que evite estos alimentos. También puede deberse a amígdalas muy grandes, como sabemos, que no sé si lo mencioné, que pueden hacer que dificulte la deglución y por ende no quiera comer, masticar alimentos con mucha consistencia. Pero en los pacientes con desórdenes temporomandibulares puede que prefieran alimentos que requieran poca masticación. Puede haber trabas, antecedentes de traba, que el paciente diga que se le traba la mandíbula, antecedentes de traumatismos en la zona de la mandíbula, del cráneo. ¿Por qué? Porque pueden ser la causa de ese desplazamiento discal. No siempre está relacionado, pero puede ser una de las causas, e incluso pueden haber sido golpes que se produjeron a edades muy tempranas y que ni siquiera estén registrados, pero siempre observar si tienen alguna cicatriz en el mentón que pueda hablarnos de un golpe en esa zona.
Y las maloclusiones agudas, ¿a qué se refiere con esto? A decir, cuando el paciente, sobre todo adolescente, no tanto los niños, pero a veces los papás también lo notan, que su oclusión está cambiando rápidamente, entre comillas, que tiene los dientes los dientes de arriba muy hacia adelante, es lo que suele notar el papá, cuando la mandíbula en realidad se está quedando atrás. Desvíos mandibulares que estén notando, que incluso se evidencian facialmente. Y en el examen clínico son cuestiones muy simples de ver. Podemos, por supuesto, escuchar ruidos articulares, el pop, el clic, el chasquido, son ruidos asociados al salto del cóndilo al disco. En cambio, las crepitaciones, este ruido más crepitante, se refiere al roce de dos superficies óseas, es decir, ya estaríamos en presencia de artrosis. En cuanto a la función mecánica, puede haber una limitación en el movimiento, como dijimos recién. ¿Cómo lo vamos a detectar? Midiendo la apertura bucal. La apertura normal debería estar entre 45 a 50 milímetros, en general en adolescentes a adultos, en el niño es un poquito menos. Debería poder realizar protrusión y lateralidades en confort y con estos milímetros que están en la diapositiva para más o menos determinar una función normal. Si de un lado llega a los 10 milímetros, del otro lado hace 4, quiere decir que hay un lado que puede estar afectado. Y la apertura, la evaluación de cómo realiza la apertura ese paciente, si realiza la apertura con desviación, es decir, que viene recto, se va hacia un costado y vuelve a la línea media, puede decirnos que hay una articulación que está trabada y en un momento se destraba y por eso vuelve. En cambio, cuando es una deflexión, es decir, se va hacia un lado, quiere decir que uno de los cóndilos está trabado, no está funcionando bien. En cuanto a los signos radiográficos, en la ortopantomografía podemos observar diferencia en la forma y tamaño de los cóndilos. No tenemos mucho tiempo para hablar de imágenes, pero sí fíjense cómo se evidencia fácilmente acá que un cóndilo es diferente al otro. En general puede verse el cóndilo aplanado, la rama acortada, puede haber un acortamiento del cuello y del cóndilo, pero en principio ver una diferencia tan grande entre un cóndilo y otro en forma y tamaño nos puede estar indicando algo. Y también podemos observar la presencia de osteofitos, que son como unos piquitos que se forman en el cóndilo. En la teleradiografía, para los que pueden solicitarla o realizan ortodoncia, podemos observar una doble imagen de la basal mandibular. Si no existen otras estructuras duplicadas que puedan hablarnos de un defecto de placa, si vemos esta doble línea de la basal mandibular, significa que un lado está a diferente altura que el otro. Un lado creció más que el otro. Y la escotadura antegonial marcada también suele asociarse a desórdenes temporomandibulares en momentos del crecimiento. En cuanto a las características faciales que se han encontrado o que podemos encontrar, como decíamos, en pacientes con una alteración en el crecimiento mandibular a causa de los desórdenes temporomandibulares, podemos ver un perfil retrognático, es decir, una clase 2 esqueletal, una mandíbula pequeña, un patrón de crecimiento facial rotacional posterior y asimetrías faciales con desvíos mandibulares, como decíamos anteriormente. En cuanto a las características oclusales, podemos encontrar, por ende, mordidas cruzadas unilaterales, clase 2, overjet aumentado y sobremordida. La sobremordida, ¿por qué sería? Porque no solo va a afectar el crecimiento antero-posterior de la mandíbula, sino, como dijimos también, el crecimiento vertical. Esta situación, ¿cómo estamos con el tiempo? Tengo un minutito para presentar la situación clínica de esta niña que me consulta. Ella había utilizado un aparatito de ortopedia, que no me supo explicar bien cómo era, pero mamá venía preguntando por sus caninos que estaban por erupcionar y bueno, para ver qué hacíamos. Y detectamos en la anamnesis la presencia de dolor de cabeza.
empezamos a indagar y decidimos derivarla a un especialista en articulación temporomandibular que nos envía este informe. Fíjense, hace 3, el motivo de consulta, dolor de cabeza y en las sienes. Hace 3 años comienza con dolor en la zona temporal muy fuerte, concurrió al pediatra, al neurólogo y al oculista con exámenes normales. Fíjense qué recorrida que realizó esa pobre mamá, esa pobre niña, para que alguien le diga por qué le dolía la cabeza. Se despierta con dolor en macetero izquierdo, zumbido esporádico en ambos oídos, ronca, aspirador bucal, pueden confluir las dos cuestiones, es hiperlaxa, cosa que también tiene que ver, que también deberíamos indagar, ya que los desplazamientos discales, cuando los ligamentos son muy laxos, puede haber una predisposición a que se produzcan. Bien, y fíjense, relación con trauma sí, quiere decir que esta niña en alguna oportunidad recibió un golpe en la pera o en la zona de la cara. En la radiografía panorámica, que lamentablemente no la pudimos poner, tenía aplanamiento de la cavidad glenoidea, ambas escotaduras antegoniales marcadas, incipiente osteofito del lado izquierdo, y en la teleradiografía se veía una mandíbula retroagnática y una duplicación de la base. Tuvo ortopedia, bien. Entonces, el diagnóstico, si bien no se pudo realizar la resonancia magnética, por eso es un diagnóstico presuntivo, es de osteoartrosis en las articulaciones. Bien. Acá, perdón. ¿Por qué es importante detectar estos desórdenes temporomandibulares en niños? Porque, como vimos, pueden alterar el crecimiento mandibular por afectar el cartílago de crecimiento y por la inhibición que se produce de la masticación, del uso de esa mandíbula, y también por la sintomatología dolorosa que produce. Ahora bien, derivar, ¿cuándo deberíamos derivar al especialista o a alguien que maneje bien el tema de articulación temporomandibular en niños si el síntoma de dolor lo justifica? Muchas veces el estímulo de crecimiento que se produce con los tratamientos de ortopedia, cuando uno deriva a ortodoncista o hace tratamientos de ortopedia, pueden ir resolviendo en parte estas consecuencias y, ¿por qué no?, mejorando las condiciones mecánicas de esa articulación, generando un estímulo del crecimiento. Lo que hay que saber es que si un paciente presenta un problema articular, ese estímulo de crecimiento deberemos ir realizándolo en varias etapas. Sobre todo, estar atentos en el pre-pico y post-pico de crecimiento, en donde el resto de las estructuras van a tener un gran desarrollo y esta mandíbula puede volver a quedarse atrás. Entonces, no es que el tratamiento que le realizó nuestro colega ha fracasado, sino que esa mandíbula de por sí nunca va a poder crecer al ritmo del resto de las estructuras. Bien. Entonces, para cerrar, ahora le invito a Marina que va a intentar, va a dar las conclusiones y el saludo. Yo me despido y les agradezco muchísimo su tiempo y los dejo con Marina. Bueno, entonces, como conclusión decimos que como odontólogo o como odontopediatra tenemos el compromiso de acompañar a nuestros pacientes niños en este complejo proceso salud-enfermedad. La valoración de estas funciones, de este sistema estomatognático, debería estar incorporado, como bien dijo Julia, en nuestra práctica diaria, ya que la detección de alteraciones y el tratamiento temprano de las mismas evita la instalación de problemas futuros, muchas veces irreversibles. El manejo de conceptos teóricos en áreas relacionadas del conocimiento nos permiten como odontólogos realizar una adecuada orientación al paciente y a su familia a través de la derivación e interconsulta con distintos profesionales de la salud que está relacionada nuestra odontopediatría. Y esto, sin duda, nos permite un aporte mucho mayor a la salud de los niños y de su familia. Se despide acá
la sonrisa de mi queridísimo Nicanor. A ver, la próxima. Y muchas gracias por haber estado, por habernos escuchado. Esperemos que si tienen alguna duda o algo, bueno, escuchamos, y si no, vía mail, se pueden conectar con nosotros. Acá está nuestro queridísimo hijito, el Nicanor, y mi queridísimo nietito Joaquín. Babosa las dos. Bueno, muchísimas gracias entonces por las disertaciones. Ahí hay una intervención, voy a ir leyendo a medida que vayan realizando en el chat. Plantea una de las participantes. Bien. ¿Sí? Podés dejar de compartir, Julia, no hay problema. Así podés ver ya los rostros. Yo veo que falta mucha información sobre esto en los otorrinolaringólogos, y muchas veces derivamos y no le dan la importancia suficiente, o operan a los niños y no hacen la derivación al fonoaudiólogo. Es un comentario en el chat. Bueno, yo creo que justamente ahí es lo que estaba diciendo Julia. ¿Cuáles son las maniobras para detectarlo? Y si cuando nosotros derivamos al otorrino y le dice, ¿está todo bien? Pues bien, ¿qué es lo que tenemos que decir nosotros? Bueno, haga la interconsulta con otro profesional. Hasta porque realmente nosotros vemos los primeros síntomas, los síntomas incipientes. Nosotros somos los que tenemos el seguimiento de este paciente. Este otorrino no lo solucionó, buscará otro. Y en realidad, yo creo que la odontología o la odontopediatría tendría que formar parte de la carrera de medicina, y eso ocurrió hace muchos años, donde el doctor Panario, él decía que lamentablemente no había un odontopediatra en la carrera o en la materia de pediatría, porque yo creo que ahí nos podríamos ayudar mutuamente entre todos para mejorar el crecimiento y la salud de nuestro paciente niño. Entonces son distintas escuelas como en todo, porque es así. Pero bueno, nosotros nos tenemos que formar, nosotros tenemos que diagnosticar y tenemos que saber a quién derivamos. Y de acuerdo a esos informes por escrito, saber que entonces tendrá que buscar otra alternativa. Exacto. Pero no de brazos cruzados. Siempre, si bien no es fácil trabajar en equipo dentro o bajo el mismo techo, siempre es bueno buscar donde trabajemos, en mi caso yo trabajo en el interior de Córdoba, tener algún otorrino, tener alguna fono, tener alguna psicóloga que sea de nuestra confianza, que entienda nuestra manera de trabajar y que nos acompañe. Eso sería lo que deberíamos procurar, trabajar en equipo, aunque no sea bajo el mismo techo. No, y además en esto de que cuando uno hace la derivación de los pacientes, comunicarse con el otro profesional, porque en realidad tenemos que hablar el mismo idioma, es decir, en cuanto a su diagnóstico y su tratamiento, tenemos que hablar de lo mismo, porque por ahí solucionan el problema orgánico con un otorrino y él ya creyó haber dado toda esa solución. Y en realidad el paciente quedó con una disfunción en su respiración. No hay obstrucción orgánica, pero sí sigue pasando con una respiración bucal. Y todas las consecuencias que tenemos de un paciente que respira por la boca, que son muchísimas. Son muchísimas. En relación a una pregunta que surge en cuanto a la motivación para dejar el chupete o el dedo, ¿qué recomiendan? Me refiero a algún para utilizar. Perdón, digo dos cositas y la dejo a la Mari. En esto que decíamos de acompañar respetuosamente, ¿qué es lo que no podemos hacer? Indicar que la madre le saque el chupete, que la madre le saque, aunque no podría, el dedo. Eso ya no sucede y ya no se puede indicar. Lo que tenemos que procurar es que ese niño deje el chupete. ¿Qué herramientas? Y bueno, sabemos que la succión implica, la succión digital, la succión de chupete, implica el reemplazo de ese objeto de deseo que en general es la mamá. Entonces, vamos a proponerle a esa mamá que intente hacer que hablen del tema con su hijo, que sepa qué daño le está generando, que es algo que se va a tener que dejar de hacer, que planifiquen algún momento futuro entre los dos y que la madre pueda estar presente o al menos más presente en estos momentos. Es decir, si vienen las vacaciones y la mamá va a poder estar cerca de él,
si va a poder irse a dormir con él en vez de con el chupete. Tratar de que esa presencia materna se intensifique. Ese es mi aporte, la dejo a María. No, lo que yo siempre digo, por ejemplo, con el uso prolongado de la mamadera, es como que la mamadera está reemplazando a la mamá. Es decir, yo lo mando a dormir con la mamadera para que no jorobe más, y en realidad lo que está necesitando ese niño es que la mamá esté con él. Es decir, sobre todo la noche, contarle un cuento, el acariciarlo, el estar conteniéndolo. Yo creo que son llamados de atención y que tenemos que estar atentos. No hay nada escrito y sobre la marcha uno le puede dar algunas cosas, pero en realidad es la mamá la que tiene que sentarse con ese niño y ver qué es lo que le está sucediendo. Y por supuesto, sobre todo en una instrucción digital, nosotros podremos dar algunas indicaciones, pero quien tiene que estar con esa familia en realidad es una psicóloga. Es decir, ella verá en esas terapias familiares qué es lo que está pasando. Hay veces que nos encontramos con familias que no quieren que crezca ese niño, quieren que siga siendo bebé. Entonces... hay que recordar que los niños son el fusible de las familias. Y encima no pueden verbalizar lo que están sintiendo y lo que les está pasando. Todo lo que los adultos callan, lo dice la salud de ese niño, y en este punto también la succión digital es un síntoma de que algo no está fluyendo, algo no se está resolviendo, o por lo menos no lo puede resolver de una manera, canalizarlo de alguna otra manera. De todas maneras, lo que decía yo anteriormente, que me había olvidado de decir, en esto de que la mamá le pone sustancias o cosas para que no se chupe el dedo, nos damos cuenta que en realidad, en algunos casos, se puede haber dejado de chupar el dedo. Pero ¿qué pasa? Va a aparecer otro tipo de síntomas, porque no se resolvió la causa que lo llevó a la succión. Entonces aparecen estos niños con eneuresis, es decir, que no hay control de esfínteres, que se hace pis a la noche, empieza a tartamudear. Es decir, que empezamos a ver otro tipo de síntomas, no la succión digital, pero otras cosas que están manifestando que algo no está bien. Lo peor, digamos, las peores huellas o los peores síntomas son los que no vamos a ver a esa edad, sino que se van a manifestar más tarde en su componente psicoemocional. Bueno, y el resto son mensajes de felicitaciones y de saludos en este sentido. Un planteo más: cuando se detectan estas obstrucciones respiratorias, ¿hay alguna edad precisa indicada para generar la liberación? En realidad va a depender muchísimo del diagnóstico, de cuál es la obstrucción. No sé si se refieren a la hipertrofia de amígdalas, tendrá que ver cuál es el grado. Ese es un diagnóstico que lo hace el ORL. Y es muy particular de cada caso, ¿no? De cada situación. Perfecto. Bueno, quiero saludar, perdón. Yo quiero saludar a la Marce Bella, que la veo ahí y me alegra y me encanta. No estoy viendo todo el mundo. No, no se puede, ¿no? Pero hay chicas que han estado agregadas en la cátedra, que se han ido, por ejemplo, Andrea Jara, después Alejandra Cuello, no sé, un montón de, Ivana Rodríguez, un montón de gente que ha estado agregada en la cátedra, y qué lindo que nos estén apoyando. Por lo tanto, también tengo alumnas que del año pasado que están acá, así que bueno, nos pone contentos eso que nos sigan. Bueno, ahí la doctora Eugenian también me había pedido la palabra, no sé si quiere habilitar el micrófono, mientras tanto le vamos contando que preguntan sobre el curso de posgrado que se planteaba para este año. Si este año lo dan, doctoras, o lo pasan para el año que viene. ¿Me estás preguntando a mí, Pablo? No, a Julia y a Marina. Después le preguntemos al director del curso. No, entonces se va a dar el año que viene. Se va a dar el año que viene. El año que viene. Chicas, no les voy a hacer, no vamos a hacer comentarios porque vamos a estar de tarde. Este es un tema realmente atrapante. Es un tema que
es complicado, donde intervienen demasiadas profesiones para poder darle solución. Y un comentario general es que muchas veces nosotros como odontólogos lo detectamos, lo derivamos, pero es tanto el recorrido que debe hacer la mamá entre la psicóloga, la fonoaudióloga, el ORL, que en muchos casos, por no decir la mayoría, termina no dándole una solución definitiva. A nosotros quizás nos resulte un poco menos complicado a nivel institucional porque tenemos la fono al lado, porque tenemos un grupo de gente que nos ayuda y trabajamos, pero a nivel privado es un tema muy complicado. Por eso digo, este comentario, y apago el micrófono porque si no vamos a estar hasta las 6 de la tarde conversando esto que la verdad que es toda una especialidad dentro de la odontopediatría, que es trabajar sobre lo que es hábitos disfuncionales y todas las complicaciones que trae. Por mi parte, la felicito, porque sé que a nivel institucional hacen un trabajo importante junto con ortodoncia y con la fono y la psicóloga. Así que, bueno, felicitaciones y nos veremos en el próximo encuentro. Gracias. Gracias. Bueno, siendo muy cumplidos con el horario, hemos cumplido la consigna de más o menos 1 hora y media, así que hemos logrado el objetivo y esperamos que, como siempre, haya sido de interés. Avisos. Seguimos con las conferencias en tiempo de pandemia, va a haber una diversificación de temas de los más variados, para eso les recomendamos que ingresen a la página, a la web de posgrado, pongan en Google posgrado Universidad Nacional de Córdoba Odontología, y ahí les va a salir en la parte de conferencias gratuitas. Agosto tenemos como 10 propuestas de formación, algunas que tienen que ver con odontopediatría y otras que tienen que ver con otros contenidos. Y septiembre se viene así y demás. Y invitarlos que próximamente avisaremos entonces cuando estas conferencias estén finalmente en el repositorio para cuando quieran puedan volverla a ver, repasar o profundizar algún contenido. Agradecemos entonces la participación de las odontoras que han estado dictando la conferencia y les agradecemos muchísimo a todos los presentes y los esperamos en otro momento. Analía, si querés